lo que ahora denominamos Consejo Nacional Electoral, se denominaba antes Tribunal Supremo Electoral, y en algún momento precisamente el doctor Aguinaga presidía este organismo, como le llamamos los ecuatorianos, el organismo rector del sufragio. Doctor, es un gusto enorme, le saluda Alberto Quintana. ¿Qué tal si arrancamos? Yo sé que a usted le encanta también el monitoreo de estos procesos. Escuchábamos al presidente Gabriel Boric. ¿Qué le parece si nos da una lectura de lo que ocurría ayer en Chile con este plebiscito constitucional? Bienvenido, lo escuchamos. Todos los compañeros de panel, del periodismo y a quienes les escuchan y siguen en redes sociales. Bueno, esto es histórico, porque primera vez que en un proceso de consulta para aprobación de una constitución en América Latina, pierde un proceso de estos procesos de asambleas generados en asambleas constituyentes que se han aprobado constituciones, y obviamente pierde porque tenemos en Chile es un pueblo eh, con una cultura democrática bastante avanzada dentro de América Latina y América del Sur. Y yo creo que se dieron cuenta a tiempo de los errores que se produjeron en las constituciones derivados de las asambleas constituyentes que fueron promocionadas por el socialismo del siglo XXI o los países que están en el foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla. Y este es, digamos, un mensaje claro a América Latina, no solo a Chile, ya que requiere para construir una nueva carta constitucional de un consenso de las fuerzas políticas que después de ver lo que ha pasado, lo que vivió Chile, el devastar las ciudades, atentar a las religiones, ¿no? Eso también asustó al pueblo chileno, porque hay que respetar la libre opinión, el pensamiento, los credos religiosos de todos los seres humanos y de los que no tienen. Hay que respetarlos. Y en Chile yo creo que la extrema izquierda, el comunismo, exageró, digamos, sus posturas a tal punto que afectó radicalmente a la clase media y afectó, digamos, a una ciudadanía, una población que tiene una cultura elevada a este respecto. Por ello, yo creo que este mensaje que está dando, que dio el día de ayer Chile al mundo, es un mensaje absolutamente claro, de tal suerte que eh, los países en estas democracias secuestradas o enfermas que viven en América Latina deben repensar en sus estrategias, porque lo que hoy pasó en Chile puede revertirse y pasar mañana en algunos otros países. Ahora, es una suerte, ¿no? De novelería mezclada con irrespeto y con extremismo, ¿no? Lo que terminó rechazando el mismo pueblo, que por cierto, no sé si usted va a concordar con nosotros coincidimos en algo muy temprano acá, ¿no? El hecho de que no es que los chilenos no quieren cambio, definitivamente quieren otra carta magna, ¿no? Quieren otro mandato constitucional, pero precisamente que contenga las visiones de todos los estratos sociales, todas las visiones, todas las voces, y no solamente las de un grupo que de una manera también exagerada y tal vez más que con la cabeza, con el estómago y con la efervescencia todavía de lo que ocurrió en octubre del 2019, pues comenzaron a elaborar este borrador constitucional, doctor. Sí, efectivamente, ahí lo que ocurre es que eh, los chilenos se dieron cuenta de hacia dónde les estaban llevando el extremismo en la normativa aprobada por esta constituyente en Chile, que muchas partes son copiadas de la constitución ecuatoriana, llevó a que se alertara a la sociedad
democrática, que si digo es una sociedad mucho más madura que las nuestras, y frenaran. Obviamente, ahí tienen que construir, porque hay otro mandato, tienen que construir una reforma constitucional, porque en la consulta anterior se le consultó al pueblo chileno si es que quería una nueva constitución y dijo que sí, desde luego. Pero hoy les toca pregar por consensos, obviamente con los errores que han cometido de lado y lado, no solo de la extrema izquierda y el comunismo, también de centro izquierda, también la derecha chilena ha tenido errores que deben ser enmendados. Ahora hay que prestarle atención al caso chileno, porque esto puede irradiarse en algunos países de América Latina. Vean que tenemos constituciones derivadas de estos procesos, la venezolana, la ecuatoriana, la boliviana. Entonces, esto va a poner los ojos del mundo y de América Latina, va a estar en este proceso chileno. Y aquí en el Ecuador también estamos con un proceso que ha ido creciendo fuerte en contra de la Constitución de Montecristi, ¿no es cierto? Por todos lo que ha generado esta Constitución, la crisis de institucionalidad, los conflictos permanentes y el secuestro de la democracia, porque vivimos en una democracia prácticamente secuestrada. Claro que sí, acá también tenemos esos excesos y ese verdadero infierno, de lo cual quiere precisamente consultarle Verónica Landeta. Doctor Aguinaga, muy buenas. Acá hace algún tiempo planteábamos que definitivamente las consultas populares deberían siempre plantear temas cívicos más que políticos. En ese sentido, ¿qué suerte podría correr, o mejor dicho, cómo garantizamos que esta consulta popular que está planteando el gobierno de Guillermo Lasso definitivamente pues nos dé una salida totalmente diferente a todos los conflictos políticos que se registran en este tiempo? Bueno, Verónica, aquí primero hay que decirle a la ciudadanía y a la población que todas las consultas que han habido, las 11 consultas que han habido en el Ecuador desde el retorno a la democracia, la mayoría en gobiernos democráticos, solo una derivó de la dictadura, todos tienen ingredientes de tipo político. Lo formuló Febres Cordero, formuló Sixto Durán, Fabián Alarcón, Palacio, Correa lo utilizó políticamente, Moreno. Entonces, hoy quieren de alguna manera señalar con el dedo una consulta que puede provenir del Ejecutivo en el gobierno de Lasso, ¿no es cierto? Todos han utilizado estas consultas con esos fines. ¿Se ha solucionado o no los problemas del país? No creo. La justicia ha estado sometida varias veces a referéndum. La reforma, parte de reformas políticas han estado sometidas a referéndum, no se ha solucionado. Se ha cambiado las estructuras del Consejo de la Judicatura, se ha consultado sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia con el sistema de cooptación, y vea, nunca se respetó, es decir, somos un país que no tenemos una cultura democrática buena. Por el contrario, el oportunismo hace que no respetemos estas decisiones. Muchas decisiones derivadas en consulta popular han sido irrespetadas por la clase política en el devenir del tiempo. Y ahora bien, la consulta puede tener dos elementos. Un elemento plebiscitario, que es consultar asuntos trascendentales de la vida del país, o puede contener elementos de referéndum, es decir, hacer unas reformas, unas enmiendas constitucionales a la Carta, y puede también establecer unas consultas sobre textos normativos de cuerpos legales, de tal suerte que dependerá más bien de que el Ejecutivo, su estrategia para formular las preguntas, si formula preguntas adecuadas, puede hacer que tenga un respaldo de la ciudadanía. Si no los formula preguntas adecuadas, si hay una o dos preguntas que van a estar incómodas para la ciudadanía,
puede tener un efecto completamente negativo y que va a estar asociado a su nivel de credibilidad, al nivel de credibilidad del gobierno. Y en este sentido, doctora Aguinaga, ¿cuáles son las preguntas idóneas? Por ahí no se ha dado a conocer porque definitivamente se está esperando ir a presentar el paquete de 10 a 12 preguntas. Pero ¿cuáles serían las preguntas idóneas? Por ahí circula una del tema de la reducción del número de asambleístas. Por ahí también circuló y extraoficialmente temas, por ejemplo, vinculados con venta del Banco del Pacífico. ¿Cuáles serían las preguntas idóneas? ¿Cómo le damos esa validación definitivamente a esta consulta popular que usted mismo anota con todos los antecedentes que siempre han sido usados políticamente y que nunca se han respetado definitivamente sus resultados? Bueno, hay temas que son complejos, ¿no? Claro. El tema, por ejemplo, de reducción del número de asambleístas. El problema ahí es reducir de 185 a 70, 80 o aumentarlo. ¿Va a resolver los problemas de la Asamblea Nacional? Yo creo que no, porque el problema está en el sistema de partidos que no existe, en la selección de candidatos democrática que no existe, ¿no es cierto? Aquí se ha hablado de elecciones primarias. ¿Qué elecciones primarias? Se han violado abiertamente el artículo 108 de la Constitución, que establece solo dos procedimientos, primarias y procesos electorales internos. Las primarias significa que todos los ciudadanos salimos a votar, todos, a seleccionar candidatos. Y los procesos electorales internos significa que los afiliados acuden a votar. Y aquí lo que se utilizó es una democracia, unas elecciones representativas que no estén en la Constitución. Entonces, ¿de qué legitimidad de origen tiene la selección de estos candidatos, muchos de los cuales hoy se han cuestionados por vínculos o con narcotráfico o por sus condiciones de carácter ético, ¿no es cierto? Por su pasado ético, moral, por su vida pública y privada no ceñida a rigores, a la probidad, ¿no es cierto? Entonces, después nos culpan los ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer? Seleccionar de los candidatos que las élites impusieron, porque ni siquiera los órganos de la organización tienen autonomía. Son las élites los que controlan los partidos, los que seleccionan candidatos. A eso hay que sumarle los partidos de alquiler que venden candidaturas, claro, los partidos de papel. Es decir, no hay una legitimidad en la estructura esta. Entonces, ¿de qué puede servir bajarle el número de candidatos si no hacemos una reforma a fondo del sistema de partidos e implementamos un sistema real de partidos, donde exista democracia interna, donde exista una formación permanente, donde exista unos controles, una cultura política democrática de formación permanente, donde profesionalicemos políticos, ¿no es cierto? Y no lo que está ocurriendo acá. O sea, aquí está ocurriendo un desencanto de la ciudadanía hacia los partidos, hacia los políticos. Entonces, ahí tenemos un error grave y de fondo de las organizaciones políticas. Tenemos un registro que dicen que tenía 8 millones, que hoy dicen que tiene 5 millones y medio con los partidos excluidos, en la cual obviamente no es cierto, no es real. No va a haber nunca más de 1 millón de afiliados en todas las organizaciones políticas, y con los problemas de cada vez de vinculación de la politicidad o apoliticidad con el acceso a puestos públicos, que se ha generado escándalos para el ingreso a la policía, para los concursos estos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y a propósito de este organismo, el colectivo nuestro, Voces por la Democracia, propone la eliminación de las facultades de designación, que el Consejo de Participación Ciudadana no designe ninguna autoridad. Al parecer, esta podría ser una pregunta con la cual coincidamos con el Ejecutivo en la propuesta de consulta popular ciudadana. Pero si se consulta, por ejemplo, si se vende o no el Banco del Pacífico, es un tema administrativo. Yo creo que eso le puede contaminar absolutamente a una consulta. No creo que vaya esa pregunta, me parece muy delicada, ¿no es cierto? Hay otros problemas más importantes para el país. Claro que sí. Lorena Vázquez continúa con la entrevista. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Justamente de eso, el tema de la consulta obviamente es una relevancia política e institucional tremenda.
se han manejado políticamente siempre. Ahora, el presidente Lasso actualmente no cuenta con el apoyo, no cuenta con una mayoría de la Asamblea, no cuenta con este nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo y el Judicial. Y dentro de las preguntas también se barajan temas justamente de ese tipo de relevancia. Ahora, ¿estará correctamente puesta sobre la mesa el tema de la consulta popular o tal vez le jugará en contra? ¿Cuál es su lectura al respecto? A ver, yo lo que hubiera hecho es hubiera difundido algunos temas para ir midiendo el respaldo en la ciudadanía, para ir haciendo unos focus group, un estudio político de marketing, de cuál es la aceptación o no aceptación de este tema. Pero pueden haber, digamos, propuestas que generen un amplio debate nacional, ¿no es cierto? No sé, se me ocurre, voy a pensar entre algunas de las propuestas de otros actores ciudadanos que lo han formulado. Por ejemplo, si en la consulta popular le pregunta al pueblo si quiere una nueva asamblea constituyente para corregir todo lo que esté en la Constitución y cambiar una nueva Constitución. Es un tema polémico que puede hacer que le dé frutos, porque además pone las reglas electorales, es decir, pone las reglas con las cuales se elige a los asambleístas, ¿sí? Y en el Ecuador han existido 20 constituciones, de las cuales 19 han sido aprobadas por asambleas constituyentes, ¿no es cierto? Y una por referéndum. No ha habido congresos en la cual por sí solo el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, el Parlamento, haya aprobado una consulta popular. Todas te vienen de asambleas constituyentes, de asambleas nacionales. Entonces, depende del contenido de las preguntas. Y la formulación, si es un contenido claro, que está bien estudiado, estructurado en forma comunicacional, con estrategia política, pues le puede dar efecto, si no le va a dar el efecto contrario. Así es, y justamente, a ver, estas interrogantes se sabe que no serían calificadas jamás por la actual Corte Constitucional. No es así, porque se relacionan con la institución y que la Constitución de Montecristi de 2008 que fue propuesta y fue aceptada. Ahora, esto de aquí, en el caso de que se apruebe y en el caso de que sea efectivamente lo que se esperaba o lo contrario, ¿cómo se manejaría ahí el tema ya posterior? A ver, la Corte Constitucional tiene... Serían cambios pero radicales al extremo. ¿Se alcanzará hasta las próximas elecciones más o menos en terminar y tener todos estos cambios que efectivamente la consulta popular lo propone? A ver, el plazo respecto a los términos y coincidencias, si es que convoca hasta el 20 de octubre, ¿no es cierto? Si se convoca hasta el 20 de octubre, puede coincidir con el proceso electoral de febrero, si se inicia este proceso. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional tiene un término de 20 días para pronunciarse. Ese término de 20 días se convierte en un plazo realmente de 30 días. Una vez que esté el dictamen favorable, el Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para convocar. Después de esos 15 días, hay un plazo entre convocatoria y el acto electoral de 60 días. Entonces estamos hablando en total de 105 días. Por eso digo que este proceso, en vez de iniciarse en septiembre, si quieren que coincida con el proceso del 5 de febrero, debería iniciar en octubre. Ahora, he oído que dicen que quieren hacer el proceso sin que se contamine con la elección. Esa es la otra alternativa. Inician ya, la consulta popular será días antes de las elecciones, ¿no? Un mes antes tal vez en el mes de enero, por ahí, y los ciudadanos aprobarán o no esta consulta, pero primero tiene que pasar por el dictamen de favorabilidad de la Corte Constitucional. Así es. Henry Avelino continúa con las preguntas. Sí, vamos a, Alberto, agradecerle quería una reacción, sí, vamos una rapidito, en honor al tiempo no iba a hacer la pregunta, pero hace pocos minutos nada más el ministro Francisco Jiménez explicó sobre el referéndum, sobre la consulta, y añadió que se han puesto y se está considerando, temas de seguridad
al hablar de temas de seguridad, ¿es necesario hacer una consulta para preguntarle al pueblo? Quería su opinión corta y breve sobre la seguridad, sobre el sicariato, sobre este tipo de cosas. ¿No es una forma tal vez o tener una lectura de que no se sabe dónde se está parado cuando tal vez sí se puede ejecutar este tipo de soluciones de otra manera que ir a una consulta popular, preguntarle a la gente sobre la seguridad? Bueno, en la situación de bloqueo que existe entre el Ejecutivo y Legislativo, la única solución que tienen es preguntarle, porque usted manda una ley a la Asamblea y le cambian lo que pasó con la ley de uso de la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, si hay un bloqueo entre Ejecutivo y Legislativo, la única alternativa que queda es consultar al pueblo, porque tampoco la Asamblea Nacional ha contribuido a combatir y a solucionar estos problemas, porque más importante es la pugna que tiene con el gobierno de Lasso, los sectores de oposición, que solucionar estos problemas de delincuencia, de seguridad pública. Entonces ese es un problema ya de falta de conciencia democrática de la Asamblea Nacional, una asamblea que no tiene el apoyo de nadie. Importante su opinión, muy importante. 5 minutos para las 8, Álvaro. Claro que sí, agradecerle, doctora. Fuerte abrazo desde Guayaquil, por la deferencia, por el tiempo, por los conceptos. Le quedamos eternamente agradecidos. Gracias a ustedes, muy gentil. El doctor Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo.